Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que es una lección realmente que tiene mucho que enseñarnos. El Señor Jesucristo le dio prioridad a los niños durante Él estuvo en esta tierra cumpliendo con su ministerio. Y en esta lección se ha decidido incluir este tema que realmente es muy importante. El título de la lección es Discipular a los niños. Realmente discipular a los niños, aunque parece una cosa muy sencilla, es una cosa realmente bien seria. No todos tal vez tenemos el don de discipular a los niños, pero hacerlo puede ayudarnos a nosotros mismos a alcanzar el reino de los cielos mientras aprendemos de aquellos que para nosotros quizás son muy pequeños. Sin embargo, ellos tienen grandes lecciones que enseñarnos. Y esta semana no es diferente. Estos son algunos de los temas que vamos a estar estudiando, aprendiendo y descubriendo. Por ejemplo, ¿cuál era la ventaja de ser un niño hebreo? ¿Cuál era la posición que tenía el niño hebreo durante aquellos años? ¿Cómo impactó la cultura hebrea y cómo afecta a la cultura moderna, a la nuestra? Seguidamente vamos a estudiar cómo fue la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos aprender de Él, seguramente querremos saber cómo fue la vida de nuestro Señor. Pero también vamos a aprender qué hizo Jesucristo para ganarse tanto a los padres como a los niños durante su ministerio. Y qué nosotros debemos de hacer para lograr ganarnos esos corazones. Pero seguidamente vamos a comprender cuál fue la advertencia terrible que hizo Jesucristo para todos aquellos oyentes que tenían que entender cómo ser como niños para lograr alcanzar el reino de los cielos. Y para finalizar, cerrar con broche de oro, vamos a disfrutar por qué Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí. Esta semana promete ser una de esas lecciones muy interesantes. Así es que abróchense los cinturones y comencemos esta aventura estudiando la lección Discipulando a los niños. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 21, el verso número 16. La Biblia dice así, versículo 16. Y les dijo: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús dijo: sí, ¿nunca os leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esta es una premisa que el Señor Jesucristo estaba reclamando a todos aquellos escribas y fariseos. Resulta que Jesucristo había entrado montado en un borriquito para que se cumpliera la escritura cuando decía: he aquí tu rey viene montado en un pollino. Y empezaron la gente a sorprenderse porque Cristo lo que hizo fue limpiar el templo. Sacó a todos los mercaderes y seguidamente los enfermos, los que tenían necesidades, vinieron a Él y Él los sanó. Y lo que pasó fue que los niños y los jóvenes empezaron a gritar: aleluya, aleluya, al Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Entonces los fariseos, los saduceos y los escribas sintieron celos. Y entonces, como estaba en el templo, ellos estaban diciendo: es una irreverencia total. Entonces ahí fue cuando ellos le dijeron: oye lo que estos dicen. Estaban ellos diciendo: oye, están diciendo que tú eres el Mesías, están diciendo que tú eres el príncipe, tú eres el enviado, el Hijo de David. Y entonces Jesucristo lo que hizo fue, en vez de cuestionarle la pregunta de ellos, les dijo: ¿nunca leíste que de la boca de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza? En otras palabras, Cristo estaba aceptando aquel elogio de los niños que clamaban aleluya al Hijo de David. Porque Jesucristo tuvo un especial interés en los niños. En nuestro deseo de predicar, muchas veces nos enfocamos en muchas cosas para lograr el avance de la obra.
Sin embargo, muchas veces descuidamos una tarea muy importante, que es la de discipular a los niños. El discipular a un niño es ganarse a alguien para el reino de los cielos. Alguna vez escuché a un pastor decir que estaba bautizando a un anciano y estaba bautizando a un muchacho muy jovencito. Entonces el pastor en su oración y en su hablar dio gracias a Dios porque estaba bautizando a una vida y media. Todos pensamos que la vida que estaba bautizando era el adulto, pero no, el pastor se refirió que la vida completa era la del niño, porque él estaba siendo entregado a Jesús en su temprana edad. Y la vida del adulto ya estaba casi para vencerse. De tal manera que enfocarse en la predicación de los niños es ganar almas completas para el reino de los cielos. Nosotros podemos entender que los estudios cristianos se han enfocado en los niños, en los jóvenes y en los adultos, pero las evidencias demuestran que a través de distintas confesiones religiosas, unas cosas parecen consistentes, o sea que se repiten. La mayoría de los creyentes entregaron su vida a Cristo en una edad relativamente temprana, hablando de los discípulos y todos aquellos que siguieron a Jesucristo. Los primeros discípulos de Cristo también parecen haber subestimado el valor del ministerio de los niños. Jesús rechazó esta actitud y dio lugar a los niños. Incluso les dio prioridad, en otras palabras, les dio el primer lugar. Así que esta lección, discipular a los niños, es muy importante porque nos va a enseñar a alcanzar almas completas. Estudiemos la lección del día domingo y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la ventaja del niño hebreo. Muy bien. La lección del día domingo, su título es La ventaja del niño hebreo. Y al comparar a los niños hebreos con la vida de los niños paganos, podemos ver un gran contraste. Al comparar a los niños hebreos con las otras naciones vecinas de esa época, vemos que gozaban de un tratamiento especial, refiriéndose a los niños hebreos. Algo interesante que puedo notar en esta lección, se dice que los sacrificios de niños para aplacar a los dioses había saturado muchas culturas. Esta era la costumbre pagana. Por otro lado, el valor de los niños se medía a menudo por una contribución económica a la sociedad. En otras palabras, existían ya los niños trabajadores. Yo imagino que tal vez ellos cortaban o recogían la cosecha, a lo mejor iban a vender al mercado esas cosechas, o los peces que pescaban los pescadores los llevaban al mercado. En otras palabras, los niños eran valorados por lo que producían económicamente. Ya había en ese tiempo, podemos decir, esos niños trabajadores. Pero también es evidente que en el tiempo de Manasés, el rey Manasés, hubo algo que a él lo contaminó con la hechicería. Y en este contexto Manasés hizo cosas terribles, tanto así que sacrificó a sus hijos a un dios, según Segunda de Crónicas, capítulo 33, el versículo 6. Pero en la cultura israelita era algo muy interesante. Los israelitas valoraban en gran manera a sus descendientes. Por ejemplo, cada vez que alguien se presentaba, tenía que decir de qué tribu era, cuál era su descendencia, su origen, y de esa manera se le daba un trato especial. La Biblia dice claramente que herencia de Jehová son los hijos, y que son bienaventurados aquel que llenó su aljaba. La aljaba es donde se metían las flechas para cazar, y entonces un hijo era considerado como una flecha certera para cazar. Si alguien tenía varios hijos varones y llegaba alguien a reclamarle a su puerta para discutir o pelear con él, los hijos salían en su defensa y era como algo poderoso. O sea, quien tenía hijos agarraba el favor de Jehová. Asimismo, se dice que la mujer que tenía hijos era como tener árboles plantados, árboles de olivo, árboles que producían aceite, o sea, algo de gran valor. Y entonces sigue diciendo en este día la lección que estas palabras que yo te mando hoy, dijo el libro de Deuteronomio, enseñándole el Señor, entrenando a su pueblo, le digo, estas palabras que yo te mando hoy, se las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a levantarse, al acostarse. En otras palabras, los niños hebreos
tenían una cultura de enseñanza de sus padres, de los padres a los padres, y así ellos recibían una educación especial. Ellos recibían la instrucción de que ellos eran un especial tesoro para Jehová, que ellos eran la herencia de Jehová. La educación, la primogenitura y muchas otras prácticas culturales demuestran claramente cuán valiosos eran los niños en la cultura hebrea. O sea, la ventaja que tenía el niño hebreo era superior comparado al de las otras naciones. Sigo leyendo. Después de todo, los niños son seres humanos y la muerte de Cristo fue en favor de cada persona. Cualquiera que sea su edad, esto no debemos olvidarlo nunca. Un joven, un niño, como dice la Biblia, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno tenga en poco que si eres niño, ninguno tenga en poco a un niño, porque es herencia de Jehová. Es cierto que hoy hay negligencia infantil, es cierto que hoy hay abuso infantil en muchas maneras, por ejemplo, los niños trabajadores, la explotación laboral, el abuso físico o sexual y hasta abuso verbal y físico. Esto es cierto en nuestra sociedad. Sin embargo, debemos de recordar que herencia de Jehová son los hijos. Esta era la ventaja de los niños hebreos. Estudiemos la lección del día lunes y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es la niñez de Jesús. Muy bien. La lección del día lunes es una lección que nos muestra claramente cuál era la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. En ella presenta lo que es la niñez de Jesús. Y aquí nos muestra que Jesús nació como un niño, vivió como podemos decir como un niño, y creció hasta llegar a ser un adolescente. Siguió hasta llegar a ser adulto, de tal manera que es todo un proceso de desarrollo. Si Jesús hubiera venido como un adulto de una sola vez, hubieran habido 1000 preguntas, 1000 interrogantes realmente como ser humano. Pero Cristo se desarrolló como lo debe de hacer todo niño, sin saltear ninguna de las etapas de desarrollo asociadas con el crecimiento y la madurez. De tal manera que Jesús creció como un niño, llegó a ser joven, y cuando llegó a los 12 años, es una etapa muy interesante, porque entre los judíos el año 12º era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. En otras palabras, él entró cuando llegó a los 12 años, llegó a ser parte de la sociedad. Y al cumplirse este año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De tal manera que en este día nos manda la lección al libro de Lucas, en el capítulo 2, donde Jesús un día fue llevado por sus padres a la fiesta de la Pascua. Y estando en la fiesta de la Pascua, cuando sus padres se vieron de regreso, caminaron todo un día sin darse cuenta de que Cristo o Jesús no estaba con ellos. Ellos pensaron que estaba entre la multitud, como todo niño, tal vez jugando. Sin embargo, se llegaron a dar cuenta que no estaba. Y se regresaron y descubrieron que 3 días después encontraron al niño Jesús en el templo. Ahora, es algo interesante, porque era la fiesta de la Pascua. Cuando la fiesta se acabó, él se quedó, dice la Biblia. Y los padres lo buscaron todo un día y hasta 3 días después lo encontraron. Y me encanta lo que dice el versículo 46. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. De tal manera que Jesús interactuaba. Era ya un niño de 12 años, era llamado hijo de la ley y estaba en las cosas, podemos decir, religiosas de la costumbre, de acuerdo a las tradiciones judías o hebreas. Pero me impresiona mucho más lo que dice el versículo 48-49. Dice, cuando le vieron se sorprendieron. Oiga bien, ellos se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Descendió con ellos, oiga bien, Jesús, descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, era un niño,
ya había llegado prácticamente a la adultez, teniendo los 12 años, pero estaba sujeto a sus padres. Así es que podemos ver que Jesús creció en gracia, en sabiduría, siendo un niño. Él vivió como niño, vivió apegado a la ley, y realmente me impacta grandemente lo que dice en la parte inferior de este día la lección. Dice: la disciplina de aprender las habilidades de un carpintero al atender a sus devotos padres, al estar regularmente en contacto con las Escrituras y su interacción con los habitantes de Nazaret, moldearon el fundamento de su crianza temprana. Jesucristo fue, como todos nosotros, un niño, y creció y vivió las experiencias que todo niño vive, sus temores, sus preocupaciones. No sé si usted alguna vez se enfermó, no sé, pero él vivió como niño. Ahora, él fue educado por su madre en su temprana edad. Dice aquí que lo sentaba en sus rodillas y le hablaba las Escrituras, le enseñaba acerca de Dios. Fue educado en las rodillas de su mamá. De tal manera que nosotros como padres tenemos una grande y alta y noble responsabilidad de imprimir en nuestros hijos el carácter de Dios. Jesús fue niño, fue joven, fue adulto, creció en gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres. Esa fue la niñez de Jesús. Estudiemos la lección del día martes y muy bien. La lección del día martes es una lección poderosa porque en ella nos muestra los milagros que Cristo hizo vez tras vez para ganar a los padres a través de la sanación de los hijos de estos, o sea, a los niños. Y en este día la lección nos muestra cómo Jesús sanó a la hija de Jairo, un principal de la sinagoga. El milagro se dio porque ocurrió en el proceso en el cual se dieron dos milagros realmente. Es el milagro aquel que hizo por esta niña que estaba moribunda y que murió, ¿verdad? Pero en el transcurso del milagro que se iba a realizar también ocurrió el milagro de la mujer que tenía el flujo de sangre, una historia muy conocida por todos aquellos que son buenos lectores de la Biblia. También presenta la historia de la mujer sirofenicia, la cual tenía una hija que era atormentada, dice, por un demonio. Y esto fue bien notorio, porque una mujer que era sirofenicia, o sea, no era del pueblo de Dios. Entonces Jesús, de una manera interesante, pasó como desapercibido aquel incidente. Sin embargo, los discípulos dijeron: mira, da voces tras nosotros, despídela. Pero ¿sabe qué? Esta mujer le dijo: mira, hazme este milagro, mi hija es atormentada. Y Jesús le dice: no está bien dar el pan a los que no son hijos, de los que comen de la mesa a los hijos. Entonces ella dijo: no, Señor, pero aún los perros comen de las migajas de los amos. Entonces Jesús le dijo: oh, grande es tu fe. Entonces, sea hecho como tú lo deseas. Y le hizo el milagro a esta madre que estaba desesperada porque su hija era atormentada. También nos habla de la experiencia del joven que era hijo único, que los discípulos no pudieron echar fuera aquel espíritu inmundo, que venían ellos de orar, dice la Biblia, venían del monte, y estaba aquel padre con aquel hijo único pidiendo y rogando a los discípulos que liberaran a aquel muchacho. Sin embargo, Cristo vino y de esa manera muy especial liberó a aquel muchacho que era atormentado, que era tirado al piso y sacudido y que echaba espuma, dice, según la Biblia. Y de esta manera Jesucristo hizo vez tras vez milagros para sanar a los niños, a los jóvenes. Y de esta manera se ganaba a los padres o a los adultos. La última historia de este día me impresiona porque es la experiencia de un hijo de un oficial del rey allá en Capernaum, donde Cristo hizo el primer milagro en la boda de Caná. Este muchacho estaba enfermo, tan enfermo estaba que el padre no lo pudo llevar ante Jesús. Y se presenta donde Jesús y le dice: mira, por favor, hazme esto para mi hijo está enfermo, está moribundo. Y entonces él insiste. Y como este padre habla algo tan especial que impacta el corazón de Jesús, le dijo: mira, que sea hecho como tú lo has dicho, tu hijo está sanado ya. El padre llega a la casa y pregunta como a qué hora empezó a sentirse mejor. Y le dijeron: bueno, como a tal hora. Oh, pues es la hora que Jesucristo me dijo que era el hijo sanado. Así es que Jesucristo sanó a los hijos y se ganó a los padres. Sanó a los niños y lo hizo de esta manera a sus discípulos. Hay una similitud abrumadora en cada caso. Un padre desesperado fue a Jesús buscando ayuda para su niño. Oiga bien, ¿qué padre no se ha identificado con ellos?
¿Qué padre no ha sentido dolor, angustia, temor y horror cuando un niño está enfermo? Oiga, esto es tremendo. O aún moribundo. Para los que han estado en esta situación no hay nada peor. Y esto ciertamente es realidad. Cuando un hijo está sufriendo, toda madre, todo padre sufre con los hijos. Algunos pueden estar moribundos físicamente o muriendo físicamente, pero otros pueden estar muriendo espiritualmente. De igual, esto afecta y causa dolor en el corazón de los padres. Aunque Jesús mismo no había sido padre, se relacionó lo suficiente con ellos en su humanidad y sanó a sus hijos. En cada caso hubo curación. No rechazó a ninguno. De este modo se vio claramente su amor, no solo por los padres, sino también por los niños. Así es que si hubiese muerte física o si hubiese muerte espiritual o decadencia espiritual, Cristo ha prometido sanar a tu hijo, Cristo ha prometido sanar a mis hijos o a mis hijas, y de esta manera la promesa se cumple. Si sanó a los niños en el pasado, los va a sanar en el presente, tanto para ganar a esos niños como para ganar el corazón de esos padres. Cualquiera sea la aflicción, debemos aprender a confiar en Dios y en su bondad y amor cuando las cosas no resultan tan felices. Así es que si hubieran problemas, si hubieran dificultades, si tus hijos se han apartado de Jehová, la experiencia de Jehová, en la experiencia de Cristo, es que Él hará volver el corazón de los padres, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Él va a hacer volver el corazón de los hijos que se han descarriado y los va a traer al redil de una manera milagrosa. Nuestro mundo es un lugar cruel. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios amante y debemos aferrarnos a esa verdad. No importa lo que suceda. Si Jesús sanó a los niños en el pasado, Él puede sanar a los niños hoy, a los jóvenes, y ganar el corazón de esos padres y de esos hijos para hacerlos sus discípulos. Descubramos qué nos dice la lección del día miércoles con el tema que es una advertencia temible. Continuemos con la lección de esta semana. Bien, la lección del día miércoles es una advertencia realmente temible. Y es una advertencia temible porque todos, de alguna manera o en algún momento de nuestra vida, pudiéramos haber sido objeto de este oprobio en la causa del Señor. Y realmente al analizar Mateo 11, Mateo 18 y 10, encontramos unas verdades acerca de los niños que son bien profundas, pero también nos demuestra claramente cuál es nuestra posición con relación a nuestra fe y nuestra conducta con relación a la relación entre los adultos y los niños. Realmente el Señor Jesús en alguna ocasión dijo estas palabras que fueron bien profundas y muy hermosas. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los niños. Aquí Jesucristo está reclamando que los niños son los depositarios de unas grandes, profundas y maravillosas verdades en cuanto a la salvación. Y leo literalmente, Mateo capítulo 18, dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, los discípulos dijeron, dime, Señor, Maestro, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Aquel que sabe las profecías, aquel que conoce la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, aquel que conoce las 200 tardes y mañanas, aquellos que conocen, y empezaron ellos a imaginarse cosas. Y entonces Jesús dio una tremenda y profunda lección. Versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Oiga bien, dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, aquí hay una profunda verdad. Nosotros necesitamos aprender a tener la fe de un niño. Necesitamos aprender a tener la humildad de un niño, la sencillez, la dependencia de un niño, la inocencia de un niño y tener esa confianza en nuestro Padre Celestial como un niño. Un niño no se preocupa por muchas cosas. Realmente él confía en que su padre o sus padres van a sostenerlos, a proveerlos y a vivir totalmente con todo lo que necesiten. Esto es hablando de las cosas materiales, pero también en las cosas espirituales sucede igual. Leo literalmente, hay en los niños una autenticidad singular en la que Jesús apeló con frecuencia
cuando ilustraba cómo era su reino, su autenticidad, su humildad, su dependencia, su inocencia. Captan de algún modo la esencia del vivir cristiano. ¿Cómo deberíamos todos anhelar esa sencillez y esa confianza al vivir nuestra fe? Tenemos que aprender a vivir y a ser como un niño, tener esa inocencia, esa dependencia, esa sencillez. Los que hacen discípulos hoy deberían aprender otra lección. Los niños nunca necesitan dejar atrás su inocencia infantil. Educados apropiadamente, los niños pueden llevar su confianza e inocencia hasta la adultez. En realidad, en el mundo en que vivimos, habemos padres, y digo que habemos padres porque yo también soy padre, habemos padres que somos autoritarios y tenemos la autoridad para disciplinar, para enseñar, para instruir, para guiar a nuestros hijos. Pero también hay padres que son severos, severos en muchas áreas. Pero también existe otro grupo de padres que son permisivos tremendamente. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de Elí? Bueno, el padre Elí era permisivo. Y así, en muchas otras facetas vemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mire lo que dice aquí la lección. Dice, una fe infantil nunca pasa de moda. Los padres o adultos deberíamos hacer todo lo que podamos para instalar en los niños el conocimiento de Dios y de su amor, y nada es mejor que revelarle ese amor a través de nuestra vida. O sea, nosotros como padres tenemos que darle enseñanza, instrucción, dirección, entrenamiento. Como padres, como adultos, como líderes, tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir y predicar esta gran verdad. El conocimiento de las cosas de Dios es bueno, pero tener la fe de un niño, esa humildad, esa dependencia, esa inocencia, esa sencillez que demuestra confianza total en los padres, es la lección que nosotros debemos aprender de los niños. Sigo leyendo. Podemos predicar todo lo que queramos, pero al fin, la mejor manera de discipular a los niños y a los adultos es vivir frente a ellos el amor de Dios en nuestras vidas. Y en realidad, aquí mismo en la Biblia lo dice. Así que, versículo 4 de Mateo 18, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Oiga bien, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Así es que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara o que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Así que nosotros podríamos hacer tropezar la fe de algunos niños, y tenemos que tener sumo cuidado, aprender de estos niños, pero también tener cuidado de darles lindas y buenas instrucciones para su salvación. Versículo 10 de Mateo 18. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, los ángeles de esos niños van hacia el Padre, ven el rostro del Padre y le dan ese reporte. Necesitamos aprender a ser sencillos, humildes, como son los niños, y tener esa fe de humildad, de dependencia, de inocencia, de sencillez, de total confianza en nuestro Padre Celestial, para que esta advertencia temible no sea que venga sobre nosotros un juicio que pueda ser oprobio, vergüenza y destrucción para nosotros y también para aquellas criaturas. Continuemos con la lección del día jueves. Descubramos qué nos dice y qué nos enseña en este día la lección al darnos este tema que es dejad a los niños. Muy bien, la lección del día jueves nos muestra claramente la exclamación de Jesús que dijo, dejad a los niños. En Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16, nos encontramos un hecho muy profundo en el cual Jesús demuestra con una facilidad aceptar a los niños, porque en realidad, como él dijo, de los tales es el reino de los cielos. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 13 en adelante, dice que había muchas personas que traerían niños a Jesús. Usted imagínese, una multitud de 5,000 personas, padres, madres, todos por allí juntos, trayéndole los niños a Jesús.
Ahora, los discípulos, al ver tanta, podemos decir, tanta demanda para tocar a los niños, para bendecir a los niños, ellos tuvieron una buena intención. Su intención era parar a aquellos padres, parar a aquellas madres que traían tantos niños para que fueran bendecidos y tocados por Jesús. Pero dice la Biblia que viendo Jesús se indignó por la conducta, la manera que ellos reprendieron a aquellos que traían a los niños. Oiga bien, la reprensión era a aquellos que traían a los niños, o sea, a los padres. Y Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Aquí podemos ver claramente cómo la conducta de los líderes, de aquellos que estaban asociándose con el Maestro, que era Jesucristo, estaban de alguna manera rechazando, estaban de alguna manera, podemos decir, siendo intolerantes con la conducta de aquellos padres que traían a los niños hacia el Señor Jesús. Y la conducta que ellos estaban mostrando era de rechazo, era de reprensión, era de alejar tanto a los padres como a aquellas criaturas que eran traídos para que Jesús los tocara y los bendijera. Y Jesús realmente dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús veía a los hombres y a las mujeres que serían herederos de su gracia y súbditos de su reino, algunos de los cuales llegarían a ser mártires por su causa. Imagínense usted, aquellos niños que fueron traídos a Jesús, que fueron bendecidos, que fueron tocados, llegarían a ser mártires por la causa del Señor. Ellos se convertirían en héroes del Evangelio y su testimonio sería prácticamente una semilla para que el Evangelio fructificara. Él sabía que estos niños no les escucharían y él sabía que estos niños no lo escucharían y aceptarían como su Redentor con su mayor facilidad que los adultos, muchos de los cuales eran sabios en las cosas de este mundo y de corazón endurecido. Así es que Jesús hablaba con los niños, se bajaba a su nivel y empatizaba con ellos, de tal manera que ganaba sus corazones de manera muy especial. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Aquí podemos aprender cómo tratar, cómo educar, cómo guiar a un niño. En realidad este es un trabajo muy especial. Hay personas que tienen el don de tratar de conquistar a los niños. No todos tenemos ese don. Y digo que no todos tenemos porque reconozco que es un don especial. Algunas veces podíamos, con nuestra conducta, de manera, podemos decir, tosca, deliberada o inconscientemente, hacer rechazo, ser intolerantes y no dar un abrazo de fe para esos niños. Hay que tener mucho cuidado, dice el Señor, porque mejor sería atarse una piedra de molino y echarse en lo profundo de la mar. Así es que hemos de dejar a los niños venir a nuestro Señor Jesucristo. Estudiemos la conclusión de la lección de esta semana. Recibamos total bendición estudiando lo que es el final de esta lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos estudiado durante toda esta semana! La lección discipular a los niños nos ha dado grandes enseñanzas y una profunda advertencia sobre lo que es la metodología, la forma de tratar a los niños para que vengan a los pies de Cristo. Realmente, como dice la lección, los niños pueden ser cristianos y tener una experiencia de acuerdo a sus años. Necesitan ser educados en las cosas espirituales y los padres deben de darles las ventajas a fin de que adquieran un carácter semejante a Cristo. Cristo fue instruido por su madre, sentado en sus rodillas, le enseñaron la sabia ciencia del plan de salvación, del cual Él era realmente el que lo consumaría. De esta manera, dice, los padres y madres deben de considerar a sus hijos como miembros más jóvenes de la familia del Señor, a ellos confiados con el fin de que los eduquen para el cielo. Las lecciones que nosotros mismos aprendemos de Cristo debemos darlas a nuestros hijos a medida que sus mentes jóvenes puedan recibirlas, revelándoles poco a poco la belleza de los principios del cielo.
Así es que eres tú como padre, soy yo como padre, el que debe de instruir al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte. Realmente no es la iglesia la que debe de educar, criar y enseñar a los miembros, niños de la iglesia. Aunque la iglesia hace ese trabajo debe ser hecho por los padres, por las madres, educar a sus hijos en el camino de la salvación. La lección de esta semana, discipular a los niños, nos dio 5 conceptos, 5 lecciones que nos han enseñado algo maravilloso para salvarnos a nosotros y salvar a otros, guiando a los niños hacia la vida eterna. Por ejemplo, descubrimos qué era la ventaja del niño hebreo. Aunque hoy ocurre explotación y abuso infantil, como los niños trabajadores, así también el niño hebreo era valorado por lo que producía como niño. Sin embargo, al llegar a cierta edad, era educado, enseñado y entrenado en el camino del Señor. Él venía a ser un hijo de Dios y discípulo de la ley. Vimos cómo en el concepto número 2, la niñez de Jesús fue una niñez como la de todo niño. Él sintió el temor, se preocupó, tuvo todas las experiencias de un niño y como niño él creció y llegó a ser un adolescente que en algún momento se quedó en el templo para estar en los negocios de su padre. Los padres de Jesús, del niño Jesús, fueron negligentes y descuidados al dejar que el niño se desviara. Jesús fue el que se quedó, pero es deber nuestro de supervisar, criar, guiar, entrenar a nuestros hijos para que no se desvíen del camino. Así es que nosotros hemos entendido en esta lección esta gran enseñanza. ¿Qué diremos del concepto número 3? Sanó a los niños. Cristo Jesús se enfocó en sanar a todos los niños, en darle libertad a aquellos que estaban cautivos por el enemigo y darle sanidad a todos aquellos que necesitaban de la sanidad, porque los padres lo traían al Señor Jesús para que fueran sanados. Clamaron a Él. Fueron muchos los que fueron sanados. Vimos cómo Jesucristo se preocupaba en sanar a los niños. De esta manera se ganaba a los padres y se ganaba también a los mismos niños. ¿Y qué diremos del concepto número 4? Este concepto nos llevó ciertamente a entender claramente una advertencia terrible, temible. Los discípulos vinieron donde el Señor Jesús y le dijeron: Maestro, dinos en el reino de los cielos quién es el más grande, quién ocupa el mejor lugar. Y Cristo dio una gran lección. Dijo, agarró a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo: mire, si no fueran como un niño sencillo, si no fueran como un niño que confía, si no fueran como un niño con inocencia, si no fueran como un niño que tiene un corazón puro, no heredaréis el reino de los cielos. Un niño es el más grande en el reino de los cielos. Todo aquel que sea como un niño será tomado como alguien especial en el reino de los cielos. Cristo dio esta advertencia terrible. Si alguno hace que uno de estos pequeños caiga, entonces mejor le hubiera sido amarrarse una piedra de molino y echarse en el fondo del mar. Y dijo más, porque los ángeles van y vienen, y esos ángeles que cuidan de sus niños están delante del Padre, y ellos llevan el reporte del cual nosotros debemos tener mucho cuidado de esta advertencia temible. ¿Y qué diremos? Concepto número 5. Dejad a los niños, venid a mí. Los discípulos obstaculizaron el momento en el cual los padres traían a los niños para ser tocados y bendecidos por el Señor Jesús. Sin embargo, Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. De tal manera que hemos de tener sumo cuidado de impedir que los niños vengan a los pies de Cristo Jesús. Y esta fue la lección número 4. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 5, la cual el título es Discipular a los enfermos. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y por favor, si les gustó esta lección, póngale like, póngale que me gusta. Y póngale también su comentario. Y si les gustó realmente, compártala con sus amigos y con sus hermanos. Gracias una vez más. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.